Mujeres y su palabra, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren muy bien, qué gusto poder saludarles. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos al final del libro de Esdras, nuestros últimos 3 capítulos, 7, 8 y 9. Iniciamos próximamente con otro libro, el libro de Nehemías, que está muy ligado a este también, y yo sé que también nos va a edificar muchísimo, pero vamos a darle conclusión con estos 3 capítulos que yo sé van a edificar nuestra vida de una forma extraordinaria, como lo han hecho desde el primer capítulo de este libro. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada una de las mujeres que se ha determinado, que ha decidido perseverar, que ha decidido seguir en esta lectura. Aquellas que en este momento han decidido iniciar con este hermoso desafío, yo te pido, Señor, que las fortalezcas, que las llenes de sabiduría, de discernimiento, que concedan los anhelos y los deseos del corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que seas tú en medio de este tiempo, háblanos, ministranos, exhórtanos, disciplínanos si es necesario a través de tu palabra, pero que podamos ver más allá de solo una lectura, que podamos verte a ti hablándonos al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar con el capítulo 7, que tiene como título Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y
todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey de sus hijos? Y a otros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y a los que no las conoce les enseñarás, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Bueno, qué capítulo más hermoso. Este capítulo comienza en el 458 a.C. ¿Qué quiere decir esto? Que son unos 50 o 60 años después de los acontecimientos al final del capítulo 6. Durante el intervalo de estos eventos ocurren los eventos registrados en Esther entre el 483 y el 471 a.C. Cuando Esdras guió a Jerusalén al segundo grupo de exiliados, Israel estaba decaído espiritualmente. Además, en esta sección la narración cambia de tercera persona a primera, lo cual apoya la idea de que Esdras fue el autor de este libro. Esdras, en hebreo, posiblemente una forma abreviada de Yahvé es mi ayuda, fue elegido por Dios para guiar a su pueblo. Era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esta formación podría parecer bastante común si no fuera porque Esdras había nacido en Babilonia. Y aunque vivía en una tierra extraña, en lugar de asimilarse a aquella cultura, este hombre se había dedicado al estudio de la palabra de Dios. Vean qué impresionante estos, mujeres, porque la Biblia señala que estaba con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me impresiona muchísimo porque después de casi 80 años de que los primeros cautivos habían regresado a Jerusalén, que lo vimos en el capítulo 2, el propio Esdras va a regresar. Y este fue su primer viaje y le tomó 4 meses completarlo. Hasta este punto en el relato, Esdras había permanecido en Babilonia, compilando registros de los sucesos que habían sucedido, estudiando la palabra. ¿Por qué habría tenido que preguntar al rey si podía regresar? Bueno, Esdras quería guiar a muchos judíos de regreso a Jerusalén y necesitaba un decreto del rey en el que se estableciera que cualquier judío que quisiera regresar podía hacerlo.
en caso que se encontraran con oposición en el camino. Este decreto sería como un pasaporte, como una visa. El generoso decreto del rey mostró que Dios estaba bendiciendo a Esdras, que este era un hombre prominente en el reino de Artajerjes. Él estaba dispuesto a renunciar a su posición, a sus privilegios, para regresar a su tierra, una tierra en la que no había nacido, porque él había vivido en tierra extraña, había nacido en Babilonia. Recordemos que el imperio medo-persa incluía las tierras de Media y de Persia. Mucho del área que se encuentra en el mapa, y más los cautivos judíos, estaban concentrados en el área que está alrededor de Nippur, en la provincia de Babilonia. En el decreto del rey Ciro, que permitió a los israelitas regresar a su tierra natal y reconstruir su templo, fue descubierto en el palacio de Ecbatana, así se llamaba. Bueno, este viaje es impresionante y este viaje se resume en estos primeros versículos. Vamos a ver más detalles en el capítulo 8. Vemos cómo Dios utilizó a un rey pagano para cumplir su propósito, pues puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y esto es impresionante porque Dios estaba utilizando a un rey que ni siquiera lo tenía a él como el único Dios. Y llega y hace cosa impresionante, los exime del pago de impuestos. Él reconoció que los sacerdotes y levitas jugaban un papel importante en la sociedad como líderes espirituales, así como los liberó de las cargas tributarias. Si bien la Biblia no enseña la exención de impuestos para los empleados religiosos, Artajerjes, un rey pagano, reconoció y apoyó el principio. Vemos cómo hay mucho que aprender, cómo mucho de lo que está aquí escrito es un testimonio para nosotras hoy. Esdras reconoce que Dios puso tal cosa en el corazón de Dios. Dios puede cambiar el corazón de un rey, como lo hemos visto a lo largo de este libro. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Dios puede tocar el corazón de cualquiera. Cuando enfrentemos desafíos en la vida, debemos actuar con diligencia, mujeres, con esfuerzo extraordinario, pero siempre recordando que Dios supervisa todo nuestro trabajo. Tenemos que reconocer su mano en nuestros éxitos y recordar siempre alabarlo por su ayuda y su protección. No son los logros personales lo que importa, sino el compromiso personal de vivir para Dios. Los logros son simplemente ejemplos de lo que Dios puede hacer por medio de la vida de alguien. Hemos visto cómo los líderes más efectivos de los que nos ha hablado la Biblia hasta este momento tuvieron muy poca conciencia del impacto que sus vidas hicieron en otros, que aún el día de hoy lo que ellos hicieron siguen siendo un testimonial para nosotros. Y Esdras encaja perfectamente en esta descripción. Porque vean cómo después de la reconstrucción del templo, él regresa a Judá con unos 2,000 hombres y sus familias. Y esto, imagínense ver todo ese despliegue de personas caminando hasta Jerusalén desde el exilio, 4 meses. Como cuando el pueblo salió de Egipto. Igualmente, imagínense en qué impactante tuvo que haber sido para todas las naciones que estaban alrededor. Dios había moldeado de 3 maneras importantes a este pueblo.
Primero, como escriba, se dedicó a estudiar cuidadosamente la palabra de Dios. Segundo, intentó aplicar y obedecer personalmente los mandatos de Dios que encontró en esa palabra. Y tercero, se comprometió a enseñar a otros tanto la palabra de Dios como su aplicación a la vida. Conociendo las prioridades de Esdras, no nos debe sorprender la manera en cómo actuó cuando llegó a Jerusalén. Lo vamos a leer más adelante, pero son 3 cosas que nosotras debemos de hacer. Primero, dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo. Segundo, tenemos que aplicarla, tenemos que obedecerla, todo lo que estamos leyendo. Y tercero, enseñar a otras la palabra, enseñarlo, replicar esta palabra en otras, invitar a otras a que se unan, hablar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros novios, con nuestros amigos, comenzar a enseñar la palabra de Dios a otros. Vamos ahora a leer el capítulo 8 del libro de Esdras. Vamos a ver qué sucedió después de que este hombre decide partir. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia. Reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gerson; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 150 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales; asimismo Joiarib y el Natán, hombres doctos, y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel; a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18; a Asabías y con él Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20; y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino.
porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová y Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 67 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. Qué hermoso capítulo. Estoy muy emocionada porque imagínense la emoción de decir: nos vamos de regreso a nuestra tierra. Y es que qué impresionante. Dejar todo y decidir: volvemos a Jerusalén. Solo unas 2000 personas regresaron con Esdras. Esta generación de exiliados nunca, mujeres, había visto Jerusalén. No sabían cómo era, y esto es impresionante porque era un desafío para ellos. Estaban yendo a tierra totalmente extraña para ellos. Vemos cómo antes de partir, Esdras hizo acampar 3 días al contingente para poderlo inspeccionar. Los levitas ausentes eran necesarios para desempeñar las labores sacerdotales durante el viaje, porque no era un viaje corto, era un viaje largo, y debían hacerse las celebraciones al llegar a Jerusalén. Ahava era una amplia planicie cercana a Babilonia, a lo largo de la cual se deslizaba un tributario del río Éufrates. Este ayuno demuestra la profunda fe y dedicación a Dios de Esdras. Esdras y el pueblo viajaron aproximadamente unos 1440 kilómetros a pie, y el viaje los llevó por territorio muy difícil. Era territorio peligroso y duró aproximadamente 4 meses. Y como Esdras se había jactado, me lo imagino, él se había jactado de la bondad de Dios para todos los que le buscaban, y de su poder y de su furor contra todos los que le abandonan.
Pedir protección militar hubiera sido una señal de miedo o una falta de confianza en el poder del Señor para defenderlos. Esdras deseaba que todas sus acciones glorificaran a Dios y confiaban en que Él lo protegería. Y vemos aquí cómo el escritor señala que el Señor les fue propicio respecto a su petición de protección. La mano de nuestro Dios. Y es que esta frase se usa 6 veces en el pasaje que explica el retorno de Esdras y da la clave para comprender todos estos acontecimientos que de otra manera aparecerían como el resultado de las bondades de un rey amable y la lealtad a una tierra de gente vigorosa, de gente tenaz. Pero vemos que la mano de nuestro Dios, el ayuno, este ayuno rompe las barreras espirituales. La guerra de la fe. Esos 3 días ellos libraron la guerra de la fe. Mientras los judíos exiliados se preparaban para regresar a Jerusalén, Esdras llamó a la nación a ayunar. Los animaba un triple propósito. Primero, pedirle a Dios que los guiara por el camino recto. Segundo, pedirle a Dios que los protegiera. Y vean que iban con familias completas, que protegiera a los niños. El énfasis de este ayuno era la ayuda. Y finalmente, número 3, pedirle a Dios que protegiera sus posesiones. También tenía como énfasis lo material. Entonces vemos aquí también cómo nos muestra que el ayuno, 3 cosas que nosotros podemos también, para las que podemos utilizar también el ayuno, para pedirle a Dios guía, para pedirle a Dios que enderece nuestro camino, para pedirle a Dios que proteja nuestra vida, nuestros niños, cada miembro de nuestra familia, también para pedirle que proteja nuestras posesiones, nuestras cosas materiales. El ayuno se le menciona repetidamente en las Escrituras como una forma sacrificial de oración, de combate, la cual produce resultados que no se van a alcanzar de ninguna otra forma. Y esto se pone particularmente de manifiesto con la expulsión de los demonios en el tiempo de Cristo. Y esto lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Entonces, el ayuno envuelve la renuncia al sustento necesario mientras nuestra atención, mujeres, se centra durante este periodo en la búsqueda de Dios. Vemos cómo un ayuno puede extenderse 40 días como en el caso de Moisés o ser tan breve como la porción de un día como en el caso de Israel. Eso va a depender pues de lo que usted disponga en su corazón, pero vemos cómo tiene poder. Antes de hacer los preparativos físicos para el viaje, Esdras preparó al pueblo espiritualmente. Sus oraciones y ayuno lo prepararon espiritualmente al mostrar su dependencia en la protección de Dios, su fe de que Él tenía el timón, de que Él tenía el control y la afirmación de que no eran lo suficientemente fuertes como para realizar el viaje sin Él. Mujeres, cuando nos tomamos el tiempo para poner a Dios en primer lugar en cualquier cosa que nosotras logremos hacer, nos estamos preparando correctamente para cualquier situación que surja más adelante. Preparémonos primero espiritualmente antes de hacer preparativos físicos. Esdras conocía la promesa de Dios de proteger a su pueblo. Él había estudiado la palabra de Dios, pero él no la dio por sentado. Él también sabía que las bendiciones de Dios pueden hacerse propias mediante la oración, así que él y el pueblo se humillaron en ayuno y oración. Y sus oraciones fueron contestadas. Dice, el Señor fue propicio. El ayuno los humilló, porque el pasar tiempo sin comer les recordó su completa dependencia de Dios. El ayuno también les dio tiempo extra para orar y meditar en Dios. Yo creo que muy seguido oramos sin reflexionar. Y la oración requiere concentración, la oración requiere que
que tenga un sentido lo que estamos orando. No se trata solo de decir palabras y ya. Se trata de ponernos en contacto con la voluntad de Dios, en lo que Él quiere hacer y lo que Él realmente quiere cambiar en nosotros. Yo creo que sin este tipo de oración reducimos a Dios a una farmacia de servicio rápido, con analgésicos para cada una de nuestras dolencias, y no es así. Tenemos que orar con entendimiento, tenemos que meditar en la palabra y pedir conforme a como está escrito en ella para que se haga su voluntad. Más adelante, Nehemías sí pidió al rey una escolta militar, lo cual evidenció la provisión de Dios, demostrando que Él puede obrar de una manera diferente en situaciones similares, a fin de glorificarse a sí mismo y sustentar a su pueblo. Una situación trajo gloria a Dios por su protección, la otra trajo gloria a Dios por su provisión. Vemos cómo todos los objetos utilizados en el servicio del templo eran dedicados a Dios. Cada uno era considerado un tesoro santo que debía ser guardado con cuidado, apartado para su uso específico. La mayordomía consiste en hacerse cargo con dedicación de todo lo que Dios nos ha confiado. Hacerlo, mujeres, ser buenas mayordomos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado, significa considerar que todas las cosas provienen de Dios y son para Él. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Estás siendo un buen mayordomo? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que Él te da? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Vamos ahora a leer nuestro último capítulo. Les voy a estar compartiendo un mapa, la fotografía de un mapa, para que ustedes logren entender el recorrido, el regreso de los exiliados judíos y dónde estaban ubicadas cada una de las ciudades, para que ustedes puedan tener también un panorama en el mapa. Vamos ahora a leer el capítulo 9, que es nuestro último capítulo del día de hoy y nuestro último capítulo de este libro. Perdón, no, nos queda el capítulo 10 también, porque el capítulo 10 es el último. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre
para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremos con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, los príncipes que habían ido con Esdras descubrieron que los israelitas en Jerusalén estaban nuevamente adoptando las abominaciones de los paganos que vivían a su alrededor y que incluso se casaban con ellos. ¿Dónde habíamos leído ya esto? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Recordemos que desde el tiempo de los jueces, los varones israelitas se habían casado con mujeres paganas, adoptando sus prácticas religiosas. Aún Salomón, el gran rey, cayó en este pecado. A pesar de esta práctica que estaba prohibida por la ley de Dios en Éxodo 34:11 al 16, Deuteronomio 7 del 1 al 4, se repitió nuevamente en los días de Esdras y una vez más, solo una generación después de él, lo vamos a leer en Nehemías. Y es que la oposición a los matrimonios mixtos no era un prejuicio racial, ya que los judíos y los no judíos de esta área tenían el mismo trasfondo semítico. Las razones eran estrictamente espirituales. El que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias y las prácticas paganas de esta persona. Si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer a Dios en algo tan importante como el matrimonio, no podían ser lo suficientemente fuertes para permanecer firmes ante la idolatría de sus cónyuges. Hasta que los israelitas finalmente abandonaron esta práctica, la idolatría continuó siendo un problema constante. Y es que los líderes que ya estaban allí, los líderes, habían llevado al pueblo a cometer este pecado, que era un acto de infidelidad que se entiende como un pecado contra Dios. Los primeros exiliados sabían que el Señor tomaba muy en serio el pecado, pues habían sufrido el exilio debido a su infidelidad, y ahora apenas 80 años después de que Dios los llevara de regreso a Israel, los sacerdotes, los levitas y otros líderes se movían en la misma dirección.
Y estos versículos son realmente trágicos porque ilustran la rapidez con que el pecado puede atrapar a las personas. Mujeres, los verdaderos seguidores de Dios siempre se afligen por el pecado. Si usted es una verdadera hija de Dios, usted no va a tomar el pecado a la ligera. Usted se va a afligir por el pecado. Y esto fue lo que le pasó a Esdras. Por eso, las acciones de Esdras en este versículo son un modelo para todo líder, para toda persona, para toda mujer, sobre cómo tratar con el pecado. Notemos que no se dio por vencido, ni echó a un lado a los pecadores. Oró por ellos y luego confesó sus pecados a Dios. Al humillarse, orar y buscar el rostro del Señor, Esdras siguió exactamente las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo en 2 de Crónicas 7:14. Obviamente él llega y rasga sus vestidos, se arranca el pelo de la cabeza o de la barba y era una señal de autodegradación o humillación. Expresaban tristeza por el pecado. Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces es tan desesperante ver cómo las personas pecan tan deliberadamente que yo creo que muchas de nosotras, por no decir todas, si estuviéramos en aquel tiempo y estuviéramos como Esdras, también rasgaríamos nuestros vestidos y nos arrancaríamos el pelo de la cabeza. De tanta tristeza que da de ver cómo las personas no ven lo maravilloso que es nuestro Dios, lo bondadoso que es. Y es cierto, todas tenemos la tendencia a pecar. Estamos en este mundo y el que esté firme, mire que no caiga. Por eso leemos la palabra, para poder pedirle al Señor todos los días que nos ayude a permanecer firmes. Pero una cosa es buscar todos los días agradarle a Dios y otra cosa es que no nos importe el Señor, que no nos importe nada y darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Después de conocer los pecados de su pueblo, Esdras cayó de rodillas y oró. Su oración sincera, definitivamente, como los decía, nos muestra una buena perspectiva sobre el pecado. Número 1, reconoció que el pecado era grave. Número 2, que nadie peca sin afectar a otros. Y eso tiene que estar claro. Número 3, que él también había pecado a pesar de que no tenía esposa pagana. Número 4, que el amor de Dios y su misericordia habían salvado a la nación cuando ésta no había hecho nada para merecerlo. Es fácil ver el pecado ligeramente en el mundo, que no le da mayor trascendencia. Sin embargo, mujeres, debemos ver el pecado con la misma seriedad con la que lo vio Esdras. Y no las estoy invitando a que se rasgue las vestiduras, sus vestidos, ni las estoy invitando a que se arranquen el cabello de la cabeza. No. Sino a que oremos, seamos perseverantes, sigamos orando para que el hermano que está en pecado llegue al arrepentimiento, para que la nación se humille delante de Dios, para que vengan al arrepentimiento, para que haya un corazón genuino, para que también puedan reconocer lo grave que es el pecado. La oración de Esdras confesó los pecados de su pueblo, y aunque él no había pecado en la forma en que lo había hecho su pueblo, él se identificó con sus pecados y con llanto expresó su vergüenza por el pecado, temor por las consecuencias. Él había leído la palabra de Dios, él tenía temor de las consecuencias y deseó que el pueblo lo entendiera y que se arrepintiera. Su oración conmovió al pueblo hasta las lágrimas, y lo vamos a ver ya casi en el capítulo 10. Pero Esdras demostró la necesidad
de una comunidad santa que rodeara al templo reconstruido. También necesitamos iglesias locales, también necesitamos una comunidad santa. Aún en medio de nuestros peores pecados podemos volvernos a Dios, mujeres, con oraciones de arrepentimiento. Y nosotros también, los que somos líderes, también tenemos que orar por ellos, también tenemos nosotros que humillarnos por ellos, también tenemos que buscar el rostro por aquellas que están pecando, por aquellos que están pecando, no desecharlos, no hacerlos a un lado. Y así como Esdras, buscar la misericordia y el arrepentimiento a través de la oración. Vamos ahora a leer el capítulo 10, que es el último capítulo. Después de ver cómo Esdras reconocía que si Dios daba al pueblo la justicia que se merecían, no podrían mantenerse en pie delante de él. Y a menudo pedimos justicia cuando nos sentimos tratados injustamente y maltratadas. Y en esos momentos nos olvidamos de la realidad de nuestro propio pecado y del justo juicio que merecemos. Cuán afortunadas somos de que Dios nos dé su misericordia y su gracia, mujeres, y no solo su justicia. La próxima vez que le pidamos a Dios un trato justo, detengámonos a pensar qué pasaría si Dios le da lo que en realidad merecemos. En lugar de eso, mejor clamemos todos los días por misericordia. Antes del capítulo 10, no voy a dejarlo para el final del capítulo 10. Tengo dos preguntas que quiero dejar ahí claras, pero lo voy a hacer después del capítulo 10. El capítulo 10 dice expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean vuestros príncipes los que se queden
lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellos, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulam y Sabetai, les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías; de los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josadat y Elasa; de los hijos de los levitas, Josabat, Simei, Kelaía, Esquelita, Metaías, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib; y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benaía; de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías; de los hijos de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Geseremot, Sabat y Asisa; de los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai; de los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaí, Jasub, Seal y Ramot; de los hijos de Paat, Moab, Adna, Kelal, Benaía, Masaías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés; de los hijos de Arim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías; de los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei; de los hijos de Bani, Madai, Aram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banaías, Meremot, Eliasib, Matanías, Metenai, Haasai, Bani, Biniui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarreel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José; y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Hadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Amén. Bueno, un capítulo muy fuerte, porque vemos que al Esdras no darse por vencido, vemos cómo todo el pueblo fue también conmovido. El arrepentimiento de Esdras conmueve a gran parte del pueblo y a los principales sacerdotes. Todos pidieron una reforma radical, la cual no sería voluntaria. El pecado de tomar mujeres extranjeras precipitó la división del reino después del reinado de Salomón, cuyo amor por muchas mujeres extranjeras también caracterizó la decadencia espiritual del reino de Judá bajo los reyes davídicos que le siguieron. Casarse con personas de los pueblos de la tierra no solo amenazaba con adulterar la identidad del remanente de Israel como el pueblo cuyo Dios era Yahvé, sino que también habría conducido a sustituirlo como un pueblo indefinido y sincretista. La separación de Israel de las naciones paganas buscaba dar testimonio de su pureza como nación santa de Dios. ¿Por qué se les ordenó a los hombres que despidieran a sus esposas? Aunque cuando la medida era extrema,
El matrimonio mixto con paganos era estrictamente prohibido y aún los sacerdotes y levitas habían incurrido en este pecado. Como se dice aquí popularmente en Costa Rica, la crema y nata era la que estaba siendo mencionada en este caso. Entonces, esto puede compararse en la actualidad con un cristiano que se casa con alguien que no es cristiano, y aunque era una solución drástica, solo involucraba a 113 de aproximadamente 29,000 familias. La medida drástica de Esdras, aunque fue muy difícil para muchos, era necesaria para preservar a Israel como nación comprometida con Dios. Aunque algunos de los cautivos del reino del norte de Israel habían perdido tanto su identidad espiritual como física por medio del matrimonio mixtos, sus cónyuges paganos habían ocasionado que el pueblo cayera nuevamente en la idolatría. Y Esdras no quería que esto sucediera a los cautivos del reino del sur de Judá. Luego de esta intensa oración de Esdras, el pueblo confiesa su pecado. Confiesa su pecado ante Dios y pide dirección para restaurar su relación con Él. El verdadero arrepentimiento no termina, mujeres, con palabras de confesión. ¿Por qué no termina con palabras de confesión? Porque pueden que sean solo palabras. El arrepentimiento genuino debe llevar a una conducta correcta, a un cambio de actitud, a hacer cambios radicales en la vida. Cuando se peca, tenemos que estar plenamente arrepentidas, tenemos que confesarlo a Dios, tenemos que pedirle perdón, tenemos que aceptar su gracia y su misericordia. Pero luego de esto, como acto de gratitud por su perdón, tenemos que empezar a implementar correcciones necesarias. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado. Los líderes llevaron a cabo lo acordado al pie de la letra, de manera ordenada y conforme a la ley, lo que presumiblemente alude a lo que dice Deuteronomio 24:1. En los versículos finales de esta oración, Esdras menciona a todos aquellos que habían tomado mujeres paganas, eran más de 100. El estado de ánimo era esperanzador, sin embargo, solo 13 años después Nehemías iba a enfrentarse con el mismo problema de los matrimonios mixtos. Dos preguntas que surgen aquí con estos capítulos. ¿Somos responsables de confesar el pecado a otros? Aunque Esdras no había cometido ninguno de los pecados que confesaba como líder, él asumió la responsabilidad por su pueblo, y en la actualidad muchos se han vuelto insensibles frente al pecado. Sus faltas ya no los conmueven ni tampoco están dispuestos a hacer nada al respecto. Sin embargo, vemos que Esdras estaba humillado y devastado, temblando delante del Señor tras oír lo que los israelitas hacían. Representaba al pueblo ante el Señor y apeló a su misericordia. Cuando el pueblo escuchó orar a Esdras, fue conmovido al arrepentimiento. Y así como Esdras sintió el impulso de orar por su pueblo, nosotras como hijas de Dios debemos orar por sus pecados y las faltas de los demás. Sí, mujeres, tenemos que hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste conmoción por el pecado y te arrodillaste en oración por otros? Lamentablemente, las mujeres suelen ser culpables de chismorrear en vez de ocuparse en orar por un hermano o una hermana en la fe que se encuentra cautivo del pecado. Yo creo que nosotras debemos ser mujeres de Dios que reaccionan como Esdras ante el pecado de nuestra nación. En lugar de murmurar, en lugar de chismorrear, en lugar de cuestionar el por qué lo hicieron, debemos estar doblando rodillas, intercediendo, clamando ante los pecados de nuestro hermano o de nuestra hermana. ¿Para qué? Para que venga el arrepentimiento.
para que venga arrepentimiento tal vez al corazón de un hijo, al corazón de un esposo, al corazón de algún familiar. Tenemos que orar y pedir perdón representativo como lo hizo Esdras. Otra cosa que quería tomar es de este capítulo 10, Dios aprueba el divorcio en Esdras. Dado que Dios afirma en su palabra que aborrece el divorcio, eso lo vamos a leer en Malaquías 2:16. Esdras 10, en este pasaje difícil, desde el principio el matrimonio fue diseñado para mostrar la naturaleza de la relación del pacto entre Dios y su pueblo, como lo dice Génesis 2:24 y Mateo 19:6. Por lo tanto, para Israel, casarse con mujeres paganas constituía un adulterio, traición e injusticia contra Dios y su pacto, y era causa legítima para que el Señor se divorciara de su pueblo. Israel comprendió que a menos que tomaran medidas drásticas, solo estaba a una generación de perder su identidad como linaje santo. Los matrimonios mixtos impedirían que Israel mantuviera una devoción a Yahvé no adulterada, y que harían que la preservación del remanente y su restauración a la tierra prometida fueran en vano. Aunque la expulsión de las esposas paganas era una medida dolorosa y era trágica, los líderes de Israel sintieron que tal proceder le mostraría a Dios su arrepentimiento y sobre todo preservaría al remanente. Esta solución drástica para el pecado de Israel en Esdras 10 no pretende, mujeres, y que esto quede claro, no pretende ilustrar la perspectiva de Dios sobre el divorcio. En ningún caso, más bien demuestra el cambio radical que se espera en la vida de quienes entran en una relación de pacto con Dios por medio de Cristo. Esdras 10 no es un pasaje didáctico respecto al matrimonio. Jesús aclaró que la ley mosaica solo permitía el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Mateo 19, de 3 al 9. Comparado con Deuteronomio 24:1. En el Nuevo Testamento enseña claramente que los creyentes no deben abandonar a sus cónyuges no creyentes, sino vivir de una forma que permita ganarlos para Cristo, como dice 1 Corintios 7, 12 al 16 y 1 Pedro 3, del 1 al 7. Además, en primera instancia, Dios ordena que los creyentes no contraigan matrimonio ni se unan en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios 6:14. Como el pacto matrimonial establece una relación exclusiva entre el esposo y la esposa, Génesis 2:24, así también el nuevo pacto en la sangre de Cristo establece una relación exclusiva entre el creyente y el Señor que no admite concesiones con el pecado. Quiero que eso quede claro porque se puede malinterpretar este asunto del divorcio. Bueno, ahora sí, llegamos al final de nuestro libro de Esdras. ¿Qué queda grabado en mi corazón? Bueno, las mujeres y los hombres que no podían presentarse ante Dios por su pecado han sido restaurados y están en paz con Él mediante la fe en Jesucristo. Y al igual que el remanente restaurado de Israel, cada mujer que cree en Cristo puede demostrar su gratitud a Él, quitando con celo toda infidelidad de su corazón para honrar a aquel que la reconcilió consigo mismo mediante su propia sangre. Las bendigo, mujeres, y su palabra, y espero sus comentarios de qué quedó grabado en su corazón de este libro de Esdras. Bendiciones.